Mi nuera escupió directamente en mi plato durante el almuerzo familiar. «Trágalo callada, vieja inútil», susurró con desprecio. Mi hijo Julián vio todo, pero fingió no darse cuenta y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada, con el corazón congelado. 68 años cuidando a esta familia, trabajando 2 empleos para pagar sus estudios, vendiendo mis joyas para el enganche de su casa. Y así me pagaban. Pero ellos no sabían algo. Yo había grabado todo con la cámara escondida bajo la mesa. Cada palabra, cada gesto de humillación quedó registrado. Ese video no solo documentó un abuso, documentó el final de mi silencio. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Preparé la comida favorita de todos, deseando sentirme parte nuevamente. Había pasado toda la mañana en la cocina, cocinando el guiso de lentejas que tanto le gustaba a Julián desde pequeño, el arroz con azafrán que siempre pedía en los cumpleaños, y esas empanadas de carne que Lorena solía elogiar cuando recién se conocieron. Puse la mesa con mis mejores platos, los que había heredado de mi madre, y coloqué flores frescas en el centro. Quería que todo fuera perfecto. Hacía semanas que no almorzábamos juntos, y yo tenía la esperanza de que ese domingo pudiera ser diferente. Tal vez podríamos conversar como antes, cuando Julián me contaba sus proyectos y yo me sentía importante en su vida. Ellos llegaron tarde, sin disculpas, hablando entre ellos como si yo fuera invisible. Escuché el auto estacionarse afuera y corrí a la ventana. Julián bajó del lado del conductor, serio como siempre, mientras Lorena revisaba su teléfono sin prisa. Entraron por la puerta principal sin saludar, continuando una conversación que habían comenzado en el camino. «El problema es que no entiendes las prioridades», decía Lorena mientras se quitaba la chaqueta. «Si quieres progresar, tienes que tomar decisiones difíciles». Julián asintió sin mirarme, como si mi presencia en mi propia casa fuera un detalle menor. Yo esperaba en el umbral de la cocina, con el delantal puesto y una sonrisa nerviosa. «Hola, hijo. Hola, Lorena», dije suavemente. «¿Cómo estuvo el viaje?» Mi nuera, Lorena, lanzó miradas de desprecio desde que entró a la casa. Sus ojos recorrieron la sala con esa expresión que ya conocía bien, como si todo lo que veía fuera inferior a sus estándares. Miró las cortinas que yo misma había cosido, los muebles que había cuidado durante décadas, mis plantas en las ventanas. «Todo igual», murmuró, más para sí misma que para mí. Mi hijo, Julián, evitaba mirarme, como si yo le generara vergüenza. Mantenía la vista fija en su teléfono o en cualquier punto que no fuera mi rostro. Cuando era pequeño, corría hacia mí apenas llegaba de la escuela, con los ojos brillantes, contándome todo lo que había aprendido. Ahora, a los 42 años, parecía incómodo en mi presencia. «La comida está lista», anuncié. «Hice tu guiso favorito, Julián». Él asintió sin entusiasmo y siguió a Lorena hacia el comedor. Serví los platos con cariño, esperando recuperar un poco de cercanía familiar. Puse porciones generosas en cada plato, agregué el cilantro fresco que sabía que les gustaba y llevé todo a la mesa con cuidado. En mis manos temblaba ligeramente la esperanza de que la comida pudiera tender un puente entre nosotros. «Espero que les guste», dije mientras colocaba el último plato. Usé la receta de la abuela Carmen, la que siempre pedías cuando eras chico. Lorena comentó que mi comida siempre olía a casa vieja y humedad. Lo dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Sus palabras fueron como una bofetada. Julián fingió no oír, concentrándose en servirse agua. Yo sonreí tímidamente, intentando disimular el dolor que me atravesaba. Era mi mecanismo de supervivencia, esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años. Sonreír cuando dolía, sonreír cuando me sentía pequeña, sonreír para no causar problemas. «Tal vez es el azafrán», dije con voz débil. «A veces tiene un aroma fuerte». Cuando me senté, ella empujó mi plato con repugnancia exagerada. Lo hizo despacio, deliberadamente, como si mi comida fuera algo contaminado. El plato se deslizó por la mesa y se detuvo cerca del borde. «¿Qué haces?», pregunté, sin entender.
Delante de todos, se inclinó hacia adelante y escupió directamente en mi comida caliente. Vi su saliva mezclarse con el guiso que había preparado con tanto amor. El sonido fue pequeño, pero resonó en mis oídos como un trueno. Susurró: «Trágalo callada, vieja inútil que vive de nuestro esfuerzo». Sus palabras fueron como veneno, cada sílaba diseñada para humillarme, para recordarme que, según ella, yo no tenía derecho a existir en esa mesa. Sentí el cuerpo congelárseme, pero permanecí inmóvil, paralizada completamente. Era como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en mi vida. No podía moverme, no podía hablar, no podía respirar. Mi hijo vio claramente todo lo que había pasado, pero viró la cara y continuó comiendo. Ese fue el momento que más me dolió. No el escupitajo de Lorena, no sus palabras crueles, sino la traición silenciosa de Julián. Mi propio hijo, por quien había sacrificado toda mi vida, eligió fingir que no había visto nada. En ese instante, algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos silenciosos. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo. La confianza, la esperanza, la fe en que la familia significaba algo. Todo se desmoronó en ese segundo eterno. Sostuve las lágrimas porque había aprendido a no molestar a nadie nunca. Desde pequeña me habían enseñado que llorar era debilidad, que quejarme era ser problemática. Así que tragué el dolor como había tragado tantos otros a lo largo de los años. No toqué el plato. Me quedé allí observando la escena en silencio absoluto. Veía a Lorena comer con satisfacción, a Julián masticar mecánicamente, a ambos comportándose como si nada hubiera pasado. El dolor se transformó en una lucidez fría mientras mi corazón se apretaba. De repente podía ver todo con claridad. No era la primera vez. Había sido ciega a años de pequeñas humillaciones, de comentarios hirientes, de exclusiones sutiles. Sin que se dieran cuenta, encendí la cámara disimuladamente bajo la mesa. Mi teléfono estaba en mi regazo, y con dedos temblorosos logré activar la grabación. Sabía que necesitaba pruebas de lo que estaba viviendo. Grabé sus caras, sus voces, la humillación completa, sin temblar ni un solo segundo. La cámara capturó todo: la sonrisa cruel de Lorena, la indiferencia cobarde de Julián, mi plato contaminado sobre la mesa. Sentí que esa grabación era más que una prueba, era mi liberación íntima. Era la evidencia de que no estaba loca, de que no me estaba imaginando el maltrato. Me levanté lentamente, respirando profundo, sabiendo que nada volvería a ser igual. Dejé el plato intacto sobre la mesa y caminé hacia mi habitación, con el teléfono aún grabando en mis manos temblorosas. Mientras lavaba los platos intactos, repetí mentalmente todo lo que entregué. El agua caliente corría sobre mis manos mientras sostenía el plato que Lorena había contaminado. Lo lavé con cuidado, como si pudiera limpiar también la humillación, pero en mi mente comenzó un recuento que hacía años evitaba hacer. Era como abrir un álbum de fotografías dolorosas. Trabajé 30 años limpiando casas ajenas para pagar los estudios de Julián. 30 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar a las casas de familias que tenían todo lo que yo nunca tuve. Limpiaba sus pisos de mármol, sacudía sus muebles finos, organizaba sus armarios llenos de ropa cara. Recordé mis manos agrietadas por los químicos, mis rodillas hinchadas por arrodillarme tanto, mi espalda que dolía cada noche. Todo para que Julián pudiera ir a la universidad privada, para que no tuviera que trabajar mientras estudiaba, para que pudiera concentrarse en ser alguien importante. Vendí mis joyas de matrimonio después de quedar viuda, sin decirle nada. Fueron al Monte de Piedad una por una. Primero los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro primer aniversario. Después el anillo de compromiso que había sido de mi suegra. Finalmente, la cadena de oro que era mi tesoro más preciado. Es solo hasta que mejore la situación, me decía a mí misma. Pero la situación nunca mejoró. El dinero se fue en libros, uniformes, materiales de laboratorio. Julián nunca preguntó de dónde salían los recursos. Simplemente los tomó como algo natural. Renuncié a viajar, descansar, vivir mis propios sueños personales silenciosos.
Había soñado con conocer el mar, con tomar clases de pintura, con tener un pequeño jardín. Pero cada peso extra se destinaba a él. Mis sueños se guardaron en un cajón que nunca volví a abrir. Cuidé a mis suegros enfermos durante 6 años sin una sola queja. Don Roberto con su diabetes que requería inyecciones diarias, y doña Carmen con su demencia que la hacía olvidar quién era yo cada mañana. Los bañé, los alimenté, limpié cuando se ensuciaban. Julián aparecía los domingos, por 1 hora, y eso era suficiente para él. Gracias, mamá, decía siempre. No sé qué haríamos sin ti. Pero nunca preguntó cómo me sentía yo, si necesitaba descanso, si también merecía cuidados. Ahorré dinero en secreto para el enganche de su primera casa, peso por peso, durante 5 años. Dejé de comprar carne, usé la misma ropa hasta que se deshilachaba, caminé en lugar de tomar transporte. Reuní 80,000 pesos que guardé en una lata de galletas bajo mi cama. ¿De dónde sacaste tanto dinero, mamá?, preguntó Julián cuando se lo entregué. De aquí y de allá, mentí. No le conté sobre las cenas de pan con té, sobre los zapatos rotos que seguí usando, sobre los dolores de espalda que no atendí para ahorrar las consultas médicas. Cociné cada semana para ellos, aunque nunca agradecieran absolutamente nada. Todos los domingos preparaba comida para 3 días. Llegaba a su casa con recipientes llenos, organizaba su refrigerador, dejaba todo listo. Lorena revisaba la comida con cara de fastidio, como si fuera una obligación recibirla. Está muy salada, decía a veces, o muy seca, o muy condimentada. Nunca estaba bien. Cancelé tratamientos médicos costosos para ayudar a mi hijo en una crisis financiera. Necesitaba una operación de cataratas que costaba 25,000 pesos. El día que iba a apartar la cita, Julián me llamó desesperado. Su negocio tenía problemas. Necesitaba dinero urgente. Le di mis 25,000 pesos sin pensarlo 2 veces. Durante 2 años más viví con visión borrosa, tropezando por las escaleras, forzando los ojos para leer. Defendí a Julián de críticas injustas, incluso cuando él me culpaba injustamente. Mi hermana Rosa siempre me decía que él se aprovechaba de mí. Yo la regañaba. Le decía que no entendía el amor de madre. Cuando Julián llegaba molesto del trabajo y descargaba su frustración conmigo, yo encontraba excusas para él. Está estresado, le explicaba a Rosa. Los hombres no saben expresar sus emociones como nosotras. Soporté insultos velados de mi nuera para mantener la paz de la familia. Comentarios sobre mi ropa, mi casa, mi edad. Las cosas eran diferentes en su época, ¿verdad, doña Aldana? Cada frase diseñada para recordarme que yo era vieja, obsoleta, irrelevante. Acepté dormir en el sofá cuando ellos necesitaban mi habitación para huéspedes. Mi propia cama, en mi propia casa, se volvió disponible para extraños. Yo me acurrucaba en la sala, con una manta delgada, escuchando las risas que venían de lo que antes era mi espacio. Doné la mitad de mi pensión cuando él perdió el empleo inesperadamente. Durante 8 meses, mis 3,200 pesos mensuales se redujeron a 1,600. Comía una vez al día, dejé de comprar medicamentos, apagaba la luz temprano para ahorrar. Acepté ser invisible en fechas importantes, solo para no causar incomodidad. En su cumpleaños, yo era la que servía y recogía. En Navidad, yo cocinaba pero comía en la cocina. En el Día de las Madres, recibía una llamada de 5 minutos. Nunca exigí nada, solo quería amor simple y respeto mínimo. No pedía regalos costosos ni atenciones especiales. Solo quería que me vieran, que me incluyeran, que reconocieran lo que había dado. Pero me di cuenta de que mis sacrificios se habían vuelto obligaciones, nunca gestos de cariño. Lo que antes era agradecimiento se convirtió en expectativa. Lo que comenzó como amor se transformó en servidumbre. Entendí que entregué demasiado porque siempre tuve miedo de perder a Julián. Miedo de que encontrara en otra parte lo que yo no podía darle. Miedo de quedarme sola en mi vejez. Ese miedo me hizo regalar pedazos de mí misma hasta quedar vacía. La humillación del almuerzo me mostró que mi bondad se había vuelto permisión para el abuso. La cámara ese día reveló una verdad que yo siempre había negado.
Me di cuenta de que no había sido un incidente aislado, sino un patrón emocional devastador. Había sido explotada durante años, y finalmente podía verlo con claridad dolorosa. Esa noche, después de lavar los platos y fingir que todo estaba normal, revisé el video del almuerzo y percibí desprecio crónico en cada gesto. No fue solo el momento del escupitajo. Cuando reproduje la grabación con atención, pude ver la forma en que Lorena arrugaba la nariz cuando yo hablaba, la manera en que Julián suspiraba cada vez que yo intentaba participar en la conversación. Sus miradas se cruzaban por encima de mí, como si compartieran un secreto cruel. Busqué en mi teléfono y encontré grabaciones antiguas con frases humillantes que había normalizado sin darme cuenta. Tenía la costumbre de grabar reuniones familiares para recordar los buenos momentos. Pero al revisar esos archivos con nuevos ojos, descubrí un patrón terrible. «Ay, mamá, otra vez con las mismas historias», decía Julián en una grabación del año pasado. «No hace falta repetirlo». «Doña Aldana, tal vez podría ayudar sirviendo en lugar de opinar», sugería Lorena cuando yo intentaba dar mi punto de vista sobre mis nietos. Me acordé de veces en que Lorena escondía mi comida para ofenderme. Cuando llevaba platos preparados con cariño, ella los guardaba en el fondo del refrigerador. Una vez encontré mis empanadas en el bote de basura, apenas mordisqueadas. «Se echaron a perder», había dicho con indiferencia. Olvidé que estaban ahí, pero yo había llegado el día anterior. La comida estaba fresca. Recordé cumpleaños donde apenas me saludaban, como si fuera una obligación incómoda. En el cumpleaños número 40 de Julián, llegué con un pastel que había tardado horas en decorar. Lorena me recibió en la puerta. «Llegó temprano, doña Aldana. Todavía estamos arreglando». Me quedé parada en la entrada por 20 minutos, sosteniendo el pastel, mientras ellos terminaban adentro. Julián siempre defendía a su esposa, nunca a mí, incluso sin conocer las verdades. Si yo intentaba contarle sobre algún comentario hiriente de Lorena, él inmediatamente salía en su defensa. «Lorena no habla con mala intención, mamá. Eres muy sensible. Tal vez malentendiste lo que quiso decir». Siempre había una excusa para ella, nunca una explicación para mí. Entendí que no era un miembro real de la familia, sino una empleada emocional. Estaba ahí para servir, para dar, para solucionar problemas, pero no para ser considerada. No me consultaban sobre planes familiares, no me incluían en fotografías importantes. Sentí una culpa profunda por haberme anulado durante tanto tiempo. ¿Cómo había permitido que llegáramos a este punto? ¿Cuándo había dejado de defenderme? Vi que mi silencio había creado terreno fértil para el abuso constante. Cada vez que no respondía a un insulto, cada vez que sonreía cuando me dolía, les estaba dando permiso para tratarme peor. Recordé comentarios como «Usted vive gratis gracias a nosotros». Lorena lo había dicho durante una discusión sobre el aire acondicionado. «Es fácil opinar cuando usted vive gratis gracias a nosotros», había respondido con desdén. Pero yo pagaba la mitad de las cuentas de esa casa, la mitad del alquiler, la mitad de los servicios, la mitad de la comida. Sin embargo, ellos me hacían sentir como si fuera una carga. Mis antiguos amigos confirmaron que me evitaban porque Julián los alejaba. Llamé a mi comadre Mercedes, con quien había perdido contacto hace años. «Ay, Aldana», me dijo con tristeza. «Yo intenté invitarte varias veces, pero Julián siempre decía que estabas ocupada». Mi hermana Rosa fue más directa. «Eso no es familia, Aldana. Es explotación emocional organizada». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Rosa había intentado advertirme durante años, pero yo la había acusado de ser envidiosa. Cada memoria encajó como piezas de un rompecabezas cruel. Los cumpleaños olvidados, las exclusiones accidentales, los comentarios hirientes disfrazados de bromas. Todo formaba un patrón que había sido ciega durante demasiado tiempo. No se trataba de un escupitajo, se trataba de años desapareciendo gradualmente. Había sido un proceso lento pero constante de borrarme de mi propia vida. Me di cuenta de que me trataban como un objeto descartable que siempre estaba disponible. Cuando me necesitaban, ahí estaba Aldana. Cuando no me necesitaban, era invisible. Comencé a sentir rabia en la misma medida que el dolor acumulado.
Por primera vez en años, sentí que tenía derecho a estar molesta, a exigir respeto. Por primera vez, quise protegerme a mí misma en lugar de protegerlos a ellos. La idea de justicia comenzó a reemplazar la necesidad de complacer. El video no era venganza, era mi salvación emocional. Era la prueba de que no estaba loca. Decidí buscar ayuda profesional inmediatamente, antes de que enloqueciera completamente. Al día siguiente, con el teléfono temblando en mis manos, fui a ver a la defensora pública que me había recomendado mi vecina, doña Mireya. Busque a la licenciada Ramírez, me había dicho con firmeza. Ella entiende estos casos, no la va a juzgar. La oficina era pequeña y sencilla, con paredes llenas de diplomas y fotografías de familias sonrientes. Me recibió una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada directa pero amable. «Señora Aldana, cuénteme qué está pasando», dijo sin rodeos. Ella vio el video en silencio, anotando detalles esenciales cuidadosamente. Sus ojos no se apartaron de la pantalla ni una sola vez. Tomaba notas en un bloc amarillo, escribiendo con letra clara y firme. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, volviéndose más seria. Pausó la grabación exactamente en el momento del escupitajo y respiró profundo, visiblemente impactada. Se quitó los lentes, los limpió despacio y volvió a ponérselos antes de mirarme. «Aldana, esto es violencia familiar clara», dijo con una firmeza que me estremeció. Sentí que mis manos temblaban, como si alguien finalmente me viera de verdad. Durante tantos años había normalizado el maltrato, había buscado explicaciones, había justificado comportamientos. Pero esta mujer, esta profesional, veía lo mismo que yo y lo llamaba por su nombre: violencia. «¿De verdad piensa que es violencia?», pregunté con voz pequeña. Yo pensé que tal vez estaba exagerando. Ella explicó mis derechos y me habló sobre órdenes de protección urgentes. «Usted tiene derecho a vivir sin humillaciones, señora Aldana. La ley la protege, sin importar que sean familia». Me explicó que existían medidas legales para detener este tipo de abusos, que no tenía que soportarlo, que había instituciones diseñadas para ayudarme. Comentó que la actitud de Lorena indicaba un desequilibrio emocional grave. Una persona estable no escupe la comida de otra persona. Eso habla de problemas serios de control de impulsos. Sus palabras me tranquilizaron y me asustaron al mismo tiempo. Si Lorena tenía problemas mentales, ¿qué tan lejos podía llegar? La omisión de Julián constituía negligencia afectiva y complicidad clara. Su hijo presenció un acto de violencia contra usted y no hizo nada. Eso lo convierte en cómplice. Esas palabras dolieron más que el escupitajo mismo. Mi propio hijo, mi única familia, había elegido el silencio cuando más lo necesitaba. Me aconsejó registrar un reporte detallado antes de que intentaran manipular la narrativa. Ellos van a tratar de minimizar lo ocurrido. Van a decir que fue un malentendido, que usted malinterpretó las cosas, pero tenemos el video. Por primera vez en años, escuché a alguien decirme: «Usted no está exagerando». Esas 5 palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Durante tanto tiempo me habían hecho creer que era demasiado sensible, que veía problemas donde no los había. Ella enumeró las consecuencias legales que podrían enfrentar: violencia intrafamiliar, maltrato psicológico, posible evaluación psiquiátrica para la nuera. Son delitos reales con consecuencias reales. Me recomendó que dejara de sostener económicamente la casa inmediatamente. Mientras usted siga pagando, ellos van a sentir que tienen poder sobre usted. Corte el flujo de dinero. La idea me aterrorizó. ¿Cómo iban a reaccionar cuando se dieran cuenta de que ya no podrían contar con mi dinero? Sugirió documentar todo: gastos, mensajes, humillaciones repetitivas. Haga una lista de todo lo que ha dado, de todo lo que ha soportado. Va a necesitar esas pruebas. Me dio formularios para llenar, números de teléfono para emergencias, direcciones de refugios temporales si los necesitaba. Sentí que recuperaba una fuerza que pensé perdida para siempre. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura donde había estado viviendo durante años. «Usted merece vivir sin miedo ni vergüenza», me dijo,
mirándome directamente a los ojos. Lloré en silencio, aceptando esa verdad profunda. Las lágrimas no eran de dolor esta vez, sino de alivio. Alguien me estaba diciendo que merecía respeto, que merecía dignidad. Ella me acompañó a la comisaría, sosteniendo mi brazo con firmeza. Caminamos las 3 cuadras juntas, y durante todo el trayecto me explicó paso a paso lo que iba a ocurrir. Van a tomarle declaración. Sea específica, sea honesta. No minimice nada. Hice el registro policial mientras mi corazón latía descontroladamente. Le conté todo al oficial. Los años de humillaciones, el maltrato económico, el escupitajo, la complicidad de mi hijo. Mis manos temblaban mientras firmaba los papeles. El oficial tomó copia del video y me explicó los siguientes pasos. Vamos a citar a las otras partes involucradas. Usted quedará protegida bajo una orden provisional. Salí de ahí con la sensación de que mi vida comenzaba de nuevo diferente. El aire se sentía más limpio, mis pasos más firmes. Tenía papeles oficiales en mis manos que reconocían mi sufrimiento y prometían protección. No estaba más sola, y eso lo cambiaba absolutamente todo. Esa misma tarde, con los papeles de la denuncia en mis manos, llegué a casa y revisé todas mis finanzas. Saqué cada recibo, cada estado de cuenta, cada comprobante que tenía guardado en mi caja de zapatos. Al extender todo sobre la mesa de la cocina, la realidad me golpeó con fuerza. Yo pagaba la mitad de esa casa. No era solo ayuda como me habían hecho creer durante años. Era la mitad del alquiler, mes tras mes, puntualmente. También descubrí que Julián había usado mi nombre para préstamos familiares. Encontré documentos donde yo aparecía como aval de un crédito para su negocio, otro para comprar un auto. Mi firma estaba ahí, pero no recordaba haber firmado con plena conciencia de las implicaciones. Solo es un trámite, mamá, me había dicho, para que las tasas de interés sean más bajas. Esto me daba un poder legal inesperado sobre nuestra convivencia doméstica. Según los papeles, yo tenía derechos como cotitular en varios aspectos financieros de la casa. La defensora me había explicado que podía retirar mi apoyo financiero inmediatamente. Usted no tiene ninguna obligación legal de sostener a adultos que la maltratan. Había sido muy clara. Hice una lista completa. Yo financiaba la comida con 2,800 pesos mensuales, la luz con 450 pesos, el gas con 320 pesos y hasta la internet con 580 pesos. También pagaba 1,200 pesos del alquiler mensual. Ellos vivían cómodamente gracias a mis recursos silenciosos. Sin mi dinero, sus gastos se duplicarían de un día para otro. Nunca habían tenido que preocuparse por estas cuentas porque yo las cubría automáticamente. Decidí terminar con todos los depósitos y transferencias sin avisar previamente. Sentada frente a mi computadora vieja, con los dedos temblando, comencé a cancelar todo. Llamé al banco y bloqueé las tarjetas adicionales que estaban a mi nombre. Señora Rivas, me dijo la ejecutiva, ¿está segura de que quiere cancelar todas las autorizaciones? Completamente segura. Respondí con una voz que no reconocí como mía. Cancelé el débito automático del alquiler que Julián consideraba una obligación materna. Durante 3 años había pagado esos 1,200 pesos religiosamente, convencida de que era mi deber como madre. Redacté una carta comunicando la suspensión total de mi apoyo económico. Me senté en la mesa de la cocina con una hoja en blanco y escribí cada palabra cuidadosamente. Julián y Lorena. A partir de esta fecha, suspendo todo apoyo financiero. Durante años he contribuido con gastos de esta casa, esperando recibir respeto básico. La carta incluía el motivo claro: humillación reiterada y violencia psicológica. No usé eufemismos ni palabras suaves. Llamé a las cosas por su nombre. Les informé que me iría a vivir sola y que saldría de la casa ese mismo mes. He encontrado un departamento pequeño donde podré vivir en paz. Era mentira. Todavía no había encontrado nada, pero necesitaba que supieran que mi decisión era definitiva. La defensora envió una notificación formal, reforzando mis derechos legales. La licenciada Ramírez se había ofrecido a acompañar mi carta con un documento oficial que explicaba las implicaciones legales de mi decisión.
Temblaba mientras firmaba cada papel, pero sentía un poder creciendo dentro de mí. Era un temblor diferente al miedo. Era la emoción de quien recupera control sobre su propia vida. Por primera vez en décadas, elegí protegerme a mí misma en lugar de protegerlos a ellos. Cada firma en esos documentos era un acto de amor propio que había postergado demasiado tiempo. Sabía que vendrían tormentas emocionales, pero me sentía preparada. Habían intentado hacerme creer que yo dependía de ellos, pero la realidad era exactamente al revés. Me sentía como alguien que recoge sus alas perdidas finalmente. Durante años había olvidado que tenía la capacidad de volar, que podía tomar decisiones, que podía decir no. Cada decisión representaba décadas de dignidad recuperadas lentamente. No era solo sobre el dinero, era sobre recuperar mi voz, mi espacio, mi derecho a existir sin disculparme. Mi vida dejaba de girar alrededor de quienes me disminuían. Por primera vez en años, mis decisiones tenían como centro mi propio bienestar, no el de personas que me veían como un recurso dispensable. Puse la carta en un sobre, escribí sus nombres con letra clara y la dejé sobre la mesa de la cocina. Después, empaqué mis cosas más importantes en 2 maletas. Corté la cadena financiera y junto con ella rompí el ciclo completo de explotación emocional. 2 días después de dejar la carta, cuando recibieron la notificación oficial de la defensora, llegaron a mi puerta completamente furiosos. Los escuché discutir afuera antes de tocar el timbre. Sus voces llegaban hasta mi sala, cargadas de una rabia que nunca había presenciado. Cuando abrí la puerta, Lorena gritaba que yo era una ingrata y que estaba destruyendo a toda la familia. Su cara estaba roja, los ojos inyectados, el cabello despeinado como si hubiera venido corriendo. «Después de todo lo que hemos hecho por usted», gritaba sin parar. «Le damos casa, comida, y así nos paga». Julián decía que yo estaba manipulada por gente que le gusta el drama. Me señalaba con el dedo, como si fuera una niña rebelde. «Te lavaron el cerebro, mamá. Esa defensora solo quiere crear problemas donde no los hay». Exigieron que retirara la denuncia y entregara el video inmediatamente. Hablaban los dos al mismo tiempo, interrumpiéndose, cada uno más alterado que el otro. «Borra ese video ahora mismo», ordenó Lorena. «No tienes derecho a grabarnos sin permiso». Mantuve una postura tranquila que me sorprendió hasta a mí misma. Por primera vez en años, no sentía el impulso de disculparme o de calmar la situación. Los observaba con una claridad extraña, como si los viera por primera vez. Lorena intentó entrar empujando la puerta, completamente descontrolada emocionalmente. Puso el pie en el umbral y trató de forzar su paso, pero yo mantuve la puerta firme. «No puede encerrarnos afuera de nuestra propia casa», gritaba con una voz que se quebraba. Gritaba incoherencias, culpándome por arruinar su estabilidad psicológica. Sus palabras salían atropelladas, sin sentido. «Usted me está enfermando. Por su culpa no puedo dormir. Me está volviendo loca». Julián intentaba contenerla, pero también perdía el control visiblemente. Sus manos temblaban mientras trataba de tomar a Lorena del brazo. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto como gente civilizada». Pero su voz sonaba desesperada, nada civilizada. Les dije con voz clara: «La violencia de ustedes está grabada. No es mi imaginación». Esas palabras los congelaron por unos segundos. Se quedaron inmóviles, dándose cuenta de que no podían negar lo que había en el video. Lorena me amenazó con destruir mi vida, mientras temblaba de rabia profunda. «Voy a hacer que se arrepienta de esto. Le voy a arruinar todo lo que le queda». Sus amenazas ya no me asustaban. Las escuchaba como el berrinche de una niña malcriada. Julián repetía como un mantra absurdo: «Somos familia. No puede haber denuncias entre familia». Le respondí con una calma que no sabía que tenía. «La familia no escupe ni humilla. Eso es abuso». Mi respuesta fue como una bofetada. Julián se quedó sin palabras por primera vez en años. Se fueron gritando amenazas y recriminaciones, pero ya no lloraba como antes. Los veía alejarse por la ventana, gesticulando, discutiendo entre ellos en la calle. Sentía lástima, no miedo, y esa diferencia me liberaba completamente. Era como si hubiera despertado de una pesadilla larga y finalmente pudiera ver la realidad.
Mi vecina Mirella me envió un mensaje. No los enfrentes sola otra vez, Aldana. Si regresan, llámame. Respiré aliviada sabiendo que alguien cuidaba de mí finalmente. Durante tantos años había sido yo quien cuidaba a todos los demás. Tener a alguien pendiente de mi seguridad se sentía extraño pero hermoso. Preparé documentos adicionales para la audiencia que habían programado urgentemente. La defensora me había explicado que necesitaríamos más evidencia del patrón de maltrato. Busqué mensajes de texto hirientes, fotografías de momentos donde me habían excluido, recibos de todos los gastos que había cubierto durante años. Mi corazón latía firme, pero sin el desespero de antes. Era una firmeza nueva, como la de alguien que ha tomado una decisión difícil pero correcta. Revisé cada documento, cada prueba, cada detalle que podría ser importante. Por primera vez, estaba luchando por mí misma con la misma dedicación con que antes había luchado por ellos. El próximo paso sería la audiencia formal, donde todo cambiaría legalmente. La semana siguiente llegó el día de la audiencia. La sala del juzgado estaba fría, silenciosa, llena de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Las paredes grises y los escritorios de madera oscura hacían que todo se sintiera solemne y definitivo. Me senté en la primera fila con la licenciada Ramírez a mi lado. Sus documentos estaban perfectamente organizados en carpetas azules. Julián evitaba mi mirada como si yo fuera una completa desconocida. Se había sentado al otro lado de la sala con traje gris y corbata oscura, pero no podía ocultar el nerviosismo en sus manos que tamborileaban constantemente sobre sus rodillas. Lorena movía las piernas compulsivamente, incapaz de controlar los nervios. Llevaba un vestido negro conservador, completamente diferente a su estilo habitual, pero su comportamiento la delataba. Se mordía las uñas, susurraba cosas al oído de su abogado, miraba hacia la puerta como si quisiera salir corriendo. La jueza era una mujer de unos 60 años, cabello corto plateado, mirada seria pero justa. Cuando entró a la sala, todos nos pusimos de pie. «Procedemos con la audiencia por violencia intrafamiliar», anunció con voz firme. La jueza pidió que reprodujeran el video completo sin interrupciones. «Quiero ver toda la evidencia presentada por la demandante». El técnico del juzgado conectó mi teléfono a una pantalla grande. Todos pudimos ver la escena desde diferentes ángulos. La imagen del escupitajo llenó la pantalla, brutal e innegable. El sonido se amplificó por los altavoces de la sala. El plop de la saliva cayendo en mi comida resonó como un disparo. Se escuchó claramente la voz de Lorena. «Trágalo callada, vieja inútil». Sus palabras llenas de desprecio se repitieron en la sala silenciosa, imposibles de negar o minimizar. En el video, Julián aparecía claramente mirando hacia otro lado, fingiendo no ver absolutamente nada. Su cobardía quedó expuesta ante la autoridad legal. Los abogados de ellos se quedaron pálidos, sin argumentos defendibles posibles. Habían llegado preparados para minimizar un malentendido familiar, pero el video no dejaba espacio para interpretaciones. La jueza pausó el video exactamente en el momento de la humillación y respiró profundamente. Estudió la imagen congelada donde se veía la saliva mezclándose con mi comida. «Señora Aldana», me preguntó con voz grave, «¿usted considera que corre peligro emocional o físico?» Respondí con voz clara, «Sí, y he vivido así durante años completos». La jueza vio en mis lágrimas algo mucho más antiguo que el video. No eran lágrimas frescas de una herida nueva, sino el dolor acumulado de décadas de maltrato silencioso. Lorena intentó hablar, pero tartamudeó palabras desconexas y agresivas. Ella nos provocó, siempre está. ¿No entiende que...?» Sus frases no tenían coherencia. La presión de la situación legal había quebrado su capacidad de manipulación. La jueza la observó con atención clínica y dijo: «Su comportamiento evidencia un desequilibrio emocional importante». Ordenó evaluación psiquiátrica para Lorena de forma inmediata. La demandada será evaluada por especialistas antes de continuar con el proceso. Sugirió pérdida cautelar de custodia por inestabilidad emocional grave. Los menores no pueden estar expuestos a este tipo de comportamientos violentos.
Las palabras de la jueza cayeron como martillazos sobre Julián. Su cara se descompuso cuando comprendió que podría perder a sus hijos. Estableció una orden de protección a mi favor por 6 meses completos. La señora Aldana tiene derecho a vivir sin acoso ni intimidación. Prohibió que se acercaran a mi casa por 300 metros. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. El martillo de la jueza resonó en la sala, sellando oficialmente mi protección. Sentí que recuperé décadas de dignidad en esos minutos decisivos. Todas las humillaciones, todos los silencios forzados, todas las lágrimas tragadas, finalmente habían encontrado justicia. Lorena salió de la sala gritando incoherencias, escoltada por un oficial. Julián caminó detrás de ella con la cabeza baja, finalmente enfrentando las consecuencias de sus omisiones. Salí del juzgado con la sensación de renacer completamente después de tanto tiempo muerta en vida. En los días siguientes a la audiencia, Lorena comenzó a desmoronarse públicamente después de la decisión judicial. Los vecinos me contaron que la habían visto gritando sola en el jardín, pateando las plantas que yo había cuidado durante años. Una vez la encontraron llorando en la calle, acusando a transeúntes desconocidos de conspirar contra su familia. Julián culpaba al sistema legal, negando completamente su responsabilidad. En conversaciones telefónicas con familiares, repetía como disco rayado: «Es una exageración, las autoridades se están metiendo donde no deben. Mi mamá está siendo manipulada por gente que no conoce nuestra familia». Pero sus amigos se alejaron cuando el video comenzó a circular. Mi prima Rosa me contó que algunos compañeros de trabajo de Julián habían visto la grabación y estaban escandalizados por lo que esa mujer le hizo a su mamá. «No sabíamos que tu hijo permitía eso», le dijeron. Sus círculos sociales comenzaron a cuestionarlo abiertamente. El trabajo de Lorena pidió que tomara una licencia por comportamiento inestable. Su supervisora la había encontrado llorando en el baño, gritándole a su reflejo en el espejo. Cuando intentaron ayudarla, respondió con agresividad, culpando a viejas entrometidas que arruinan familias felices. La psicóloga del tribunal recomendó tratamiento inmediato para control emocional. La paciente muestra signos de desregulación severa. Necesita intervención profesional antes de que escale a comportamientos más peligrosos. La familia de ellos intentó convencerme de retirar el proceso completamente. La hermana de Julián, Patricia, vino a buscarme con lágrimas en los ojos. «Aldana, por favor, piensa en los niños. Lorena está muy mal, necesita ayuda, no más problemas legales». Mantuve mi firmeza y repetí las palabras que se habían convertido en mi mantra. «No vuelvo al silencio nunca más». «Entiendo que quieras ayudar», le dije a Patricia, «pero yo también necesitaba ayuda durante años y nadie vino a rescatarme». Julián tuvo sus cuentas bancarias bloqueadas por una investigación paralela. Los préstamos donde había usado mi nombre como aval estaban siendo revisados por posible fraude. El banco había encontrado irregularidades en las firmas y procedimientos. «Señora Rivas», me explicó el ejecutivo bancario, «parece que su hijo pudo haber falsificado algunos documentos. Necesitamos su testimonio. Perdió temporalmente el derecho a visitar a sus hijos por omisión grave. Los servicios sociales determinaron que su incapacidad para protegerme del abuso indicaba falta de criterio para salvaguardar el bienestar de menores. Lorena no podía acercarse a los niños sin acompañamiento profesional adecuado. Una trabajadora social debía estar presente durante cualquier interacción con sus propios hijos. Por primera vez en años, ellos comenzaron a vivir bajo las consecuencias de sus actos, no bajo el control emocional que ejercían sobre otros. El mundo ya no giraba alrededor de sus caprichos y manipulaciones. La narrativa donde yo era la villana comenzó a desmoronarse rápidamente. Familiares que antes me criticaban por causar problemas, ahora preguntaban: «¿Por qué no nos dijiste lo que estaba pasando?». Algunos parientes admitieron que siempre habían percibido el abuso silencioso. Mi cuñado Roberto confesó: «Yo veía cómo te trataban en las reuniones familiares, pero pensé que no era mi lugar intervenir. Me arrepiento de no haber dicho nada. Mi ausencia reveló todo lo que yo sostenía económicamente a diario. Sin mis 1,200 pesos del alquiler,
mis 2.800 pesos de comida, mis pagos de servicios. Ellos enfrentaron una realidad financiera que habían ignorado completamente. La casa se volvió caótica sin mi presencia estabilizadora. Patricia me contó que había ido a visitarlos y encontró la cocina llena de platos sucios, la ropa amontonada, los niños comiendo galletas para desayunar. Julián no sabía ni dónde guardabas el detergente, me dijo con tristeza. Comieron comida congelada durante semanas, sin gestión doméstica básica. Los niños se quejaron con sus maestras de que ya no comían rico como cuando estaba la abuela. Mis nietos preguntaban constantemente, ¿por qué abuela no viene más? Sus preguntas inocentes atravesaban el corazón de Julián como dagas. Abuela está enojada, les explicaba torpemente. ¿Pero por qué está enojada?, insistían. La verdad comenzó a emerger hasta para los pequeños más inocentes. Los niños empezaron a recordar momentos donde habían visto a su mamá ser mala con abuela. Mamá le gritó a abuela el otro día. Le contó mi nieto de 6 años a su maestra. Y papá no dijo nada. Julián finalmente entendió, aunque tarde, que dependía de mí mucho más de lo que jamás había reconocido. No solo económicamente, sino emocionalmente. Yo había sido su red de seguridad, su gestora doméstica, su sostén silencioso durante décadas. El colapso de ellos no era mi venganza, era simplemente la realidad sin mi presencia que todo lo sostenía. Mientras ellos vivían las consecuencias de sus actos, yo me mudé a un pequeño apartamento con una terraza luminosa y hermosa. Era un segundo piso en una zona tranquila, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana. La primera vez que desperté ahí, no podía creer que ese espacio fuera completamente mío. Lo primero que hice fue plantar geranios rojos como símbolo de mi renacimiento personal. Compré macetas de barro, tierra fértil, y dediqué toda una tarde a crear mi pequeño jardín. Cada flor que plantaba era una promesa a mí misma de cuidar algo hermoso sin que nadie me criticara. Por primera vez en décadas, compré muebles elegidos exclusivamente por mí. Nada lujoso, pero cada pieza reflejaba mi gusto personal. Un sillón azul claro para leer, una mesa de madera clara para comer, cortinas blancas que hacían que todo se viera más amplio. Cada mañana tomaba café mirando el cielo, sin críticas ni tensión doméstica. El silencio de mi hogar no era vacío, era paz. Podía escuchar los pájaros, el viento en las hojas, mis propios pensamientos sin interrupciones hirientes. Comencé terapia semanal y sentía transformación profunda en cada sesión. La doctora Martínez me ayudaba a entender patrones que había normalizado durante años. Aldana, usted no era responsable de mantener la paz familiar a costa de su dignidad, me repetía. Eso no es amor, es control. Dormía noches completas sin miedo a gritos o reclamos. Por primera vez en años, mi sueño era reparador. No despertaba sobresaltada esperando reproches o exigencias. Cocinaba solo para mí, en un silencio cómodo y liberador. Preparaba porciones pequeñas, comía despacio, saboreaba cada bocado sin prisa. Nadie criticaba la sal, nadie se quejaba del condimento. Descubrí el placer de caminar sola escuchando mi música favorita. Había olvidado cuánto me gustaban las baladas románticas de los años 80. Caminaba por el parque con mis audífonos, sonriendo sin razón específica. Volví a pintar, actividad que había abandonado desde mi juventud. Compré un caballete pequeño, pinceles nuevos, óleos básicos. Mis primeros cuadros eran simples, pero cada pincelada me devolvía partes de mí que creí perdidas para siempre. El arte se convirtió en mi terapia paralela. Pintaba paisajes, flores, rostros imaginarios. Cada obra era un paso hacia la mujer que había sido antes de anularme. Hice amigas nuevas en el taller de pintura, todas mujeres maduras que también estaban renaciendo. Carmen había dejado a un esposo alcohólico a los 70 años. Mercedes se había divorciado después de criar 5 hijos sola. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, decía Carmen mientras mezclaba colores en su paleta. Aprendí que la vida comienza muchas veces después de los 60 años. Estas mujeres me enseñaron que la edad puede ser liberación, no limitación.
Compré ropa colorida, abandonando la paleta gris y beige de mi etapa anterior. Vestidos florales, blusas amarillas, chalecos turquesa, colores que reflejaban mi estado emocional renovado. Mi vecina Mireya me visitó trayendo pastel y felicitaciones sinceras. Llegó con una sonrisa enorme y un abrazo que duró minutos. «Hoy se ve usted viva, Aldana», me dijo mientras admiraba mi apartamento. «Es como si hubiera resucitado». Sus palabras me emocionaron porque entendí que estaba construyendo un futuro, no escapando del pasado. No era una mujer huyendo, sino una mujer eligiendo. La paz interior comenzaba a ocupar el espacio que antes estaba reservado al miedo constante. Donde antes había ansiedad por complacer, ahora había tranquilidad. Donde antes había culpa, ahora había autocompasión. Comencé a planear viajes pequeños, algo impensable durante mis años de servidumbre. Un fin de semana en Puebla para ver las iglesias. Una excursión a Teotihuacán con mi grupo de pintura. ¿No necesita pedir permiso?, me preguntó Carmen cuando mencioné mis planes. Me reí. Solo a mí misma. Respiraba libertad, y esa sensación me emocionaba profundamente. Era como si hubiera estado conteniendo el aliento durante décadas, y finalmente pudiera llenar mis pulmones completamente. Mi hermana Rosa vino a visitarme y lloró al ver mi transformación. «Aldana, te recuperaste a ti misma». En las tardes, sentada en mi terraza con mis geranios floreciendo, entendía que mi vida finalmente era mía, no algo prestado o condicionado al humor de otros. 2 meses después de haberme instalado en mi nueva vida, Julián pidió un encuentro a través de la defensora. La licenciada Ramírez me llamó para informarme que mi hijo había solicitado una reunión supervisada. «Dice que necesita hablar con usted urgentemente», me explicó. «¿Se siente preparada para verlo?». Acepté, pero bajo mis condiciones. En un lugar neutro, con tiempo limitado y con la defensora presente. Llegó completamente abatido, con ojeras profundas y una expresión envejecida que no le había visto antes. Su traje estaba arrugado, el cabello despeinado, y había perdido peso notablemente. Me impactó ver cómo las consecuencias habían transformado su apariencia. Se sentó frente a mí sin mirarme directamente a los ojos durante los primeros minutos. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «la casa está en caos completo sin ti». Me contó que no sabían manejar los gastos, que los niños lloraban pidiendo por mí, que todo se había desmoronado desde mi partida. Comentó que Lorena había empeorado emocionalmente después de la evaluación psiquiátrica. Está tomando medicamentos para la ansiedad. Algunos días no puede ni levantarse de la cama. Su voz temblaba cuando me describía las crisis nocturnas de su esposa, los episodios donde ella gritaba culpándome de haberle arruinado la vida. Por primera vez en años, lloró delante de mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba y sus manos temblaban visiblemente. «No sabía que habíamos llegado tan lejos», murmuró entre sollozos. Pidió disculpas, pero más por las consecuencias que enfrentaba que por verdadera conciencia de lo que había hecho. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado el discurso. «Perdóname, mamá. Sé que cometimos errores». Preguntó si yo podría considerar regresar hasta que todo se calme un poco. Su propuesta sonaba como una solución temporal, no como un cambio real. Solo hasta que Lorena se estabilice, solo hasta que los niños se adapten. Le respondí con una calma que me sorprendió. «No vuelvo a lugares donde me deshago, Julián». Dijo que sentía mi falta enormemente, pero aún no lograba verme como persona completa. Seguía hablando de mí como función, la que cocinaba, la que pagaba, la que solucionaba. «Extrañamos todo lo que hacías por nosotros», decía, sin entender que esa frase era exactamente el problema. Le expuse todo con claridad dolorosa: los sacrificios ignorados, las humillaciones constantes, la explotación económica y emocional que había durado décadas. Hablé sin llorar, con voz firme, enumerando cada abuso como evidencia en un juicio. Vendí mis joyas para tu educación. Cancelé mis tratamientos médicos para tus crisis. Dormí en el sofá de mi propia casa para tus huéspedes. Julián se quedó pálido, como si descubriera mi humanidad por primera vez en su vida.
Sus ojos se agrandaron mientras procesaba la magnitud de lo que había ignorado. No me daba cuenta de que... Nunca te diste cuenta porque nunca me viste como persona, interrumpí. Admitió que había dejado que Lorena dictara las reglas porque temía los conflictos familiares. Pensé que era más fácil mantener la paz si todos cedían un poco. Temer el conflicto me costó una vida entera, le respondí. Yo era la única que siempre cedía. Bajó la cabeza, finalmente asumiendo un peso que había evitado durante décadas. El silencio se extendió entre nosotros mientras él procesaba verdades que había negado sistemáticamente. Curiosamente, no sentí rabia hacia él. Sentí un alivio profundo e inesperado. Era liberador poder hablar sin filtros, sin miedo a sus reacciones. Me preguntó si algún día podríamos reconstruir una relación verdadera. Su voz sonaba genuinamente esperanzada por primera vez en la conversación. ¿Crees que es posible empezar de nuevo? Le respondí con claridad absoluta. Solo si respetas mis límites sin excepción alguna. Por primera vez en su vida adulta, asintió sin discutir o minimizar mis condiciones. No intentó negociar, no puso excusas, no sugirió modificaciones. Acepto tus términos, dijo simplemente. Nos despedimos con un silencio diferente, no tenso como antes, sino consciente y respetuoso. Ambos entendíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. La reconciliación sería posible, pero solamente bajo las nuevas reglas que yo había establecido. En las semanas siguientes, al encuentro con Julián, continué con mis cursos de pintura avanzada, desarrollando un estilo personal cada vez más reconocible. Mi profesora, Elena Vázquez, notó la evolución en mi trabajo. Aldana, sus últimas obras tienen una fuerza expresiva muy particular. Hay algo en sus pinceladas que comunica libertad. Mis paisajes se volvieron más vibrantes, mis retratos más expresivos. Había encontrado mi propia voz artística después de décadas silenciada. Participé en mi primera exposición local y, para mi sorpresa, vendí mi primer cuadro inesperadamente rápido. Era una vista del amanecer desde mi terraza, con mis geranios en primer plano. Una señora mayor se acercó y me dijo: «Esta pintura me transmite esperanza. ¿Cuánto cuesta?». Cuando le dije el precio, no dudó ni un segundo. «Me la llevo». Ver a alguien valorar mi creación con dinero real me emocionó profundamente. No era solo una venta, era el reconocimiento de que mi arte tenía valor. Recibí una invitación para enseñar arte a adultos mayores en el centro comunitario del barrio. La coordinadora, doña Carmen, había visto mis obras en la exposición. «Necesitamos a alguien que entienda que empezar tarde no significa empezar mal», me explicó. Finalmente sentí que mi vida tenía un propósito más allá de servir a otros. Enseñar pintura me daba una satisfacción que nunca había experimentado. Ver cómo mis alumnas de 70 y 80 años descubrían su creatividad era profundamente gratificante. Desarrollé amistades profundas con otras mujeres que también estaban renaciendo después de situaciones de abuso. Mercedes, Carmen, Rosa María, todas con historias similares de liberación tardía pero genuina. Planeamos viajes culturales a ciudades cercanas y museos interesantes. Nuestro primer destino fue Puebla, para ver la arquitectura colonial y visitar los talleres de Talavera. Viajar con amigas que me entendían fue una experiencia completamente nueva. ¿Se puede ser tan feliz a los 68? Le pregunté a Mercedes mientras caminábamos por las calles empedradas. «Se puede y se debe», me respondió riéndose. Descubrí que mi sonrisa había regresado de forma natural, sin el esfuerzo doloroso que requería antes. Ya no tenía que forzar expresiones para complacer a nadie. Mi rostro reflejaba genuina paz interior. Mi médico me informó que mi presión arterial había mejorado significativamente desde la separación. «Señora Rivas, sus niveles están perfectos. Lo que esté haciendo, sígalo haciendo». Le conté sobre mi nueva vida y él asintió comprendiendo. «El estrés crónico es un asesino silencioso. Usted tomó la decisión correcta». Comencé a ahorrar dinero exclusivamente para mis propios deseos. Por primera vez en décadas, cada peso que guardaba era para mí. Planeaba comprar mejores materiales de pintura, tal vez tomar clases de francés.
Compré una bicicleta eléctrica y exploré todos los parques de la ciudad. Pedaleaba por la mañana temprano, sintiendo el viento en mi cara, redescubriendo rincones que había olvidado que existían. Me sentía joven otra vez, no por la edad de mi cuerpo, sino por la juventud recuperada de mi alma. Era como si hubiera estado hibernando durante años y finalmente despertara. Volví a cantar mientras cocinaba, hábito que había perdido durante décadas completas. Cantaba baladas de mi juventud, rancheras que me gustaban, canciones que me hacían sonreír sin razón. Mi energía había cambiado completamente. Mi apartamento parecía respirar junto conmigo. Cada rincón reflejaba mi personalidad recuperada. Las plantas crecían más verdes, los colores se veían más vivos. Hasta mis movimientos eran más ligeros, como si me hubieran quitado un peso ancestral de los hombros. Caminaba erguida, gesticulaba con naturalidad, ocupaba el espacio sin disculparme. Mi vecina Mireya me visitó y comentó asombrada: «Usted es otra mujer, Aldana. Es como si hubiera nacido de su propia valentía». Sus palabras me llegaron al alma porque entendí que efectivamente había dado a luz a una nueva versión de mí misma. Comencé a escribir un diario, registrando mis sentimientos y descubrimientos internos. Cada página era un mapa de mi transformación, un testimonio de que el cambio radical es posible a cualquier edad. Me di cuenta de que me amaba por primera vez con claridad absoluta. No era un amor condicionado a lo que hacía por otros, sino un amor puro hacia quien era yo. No dependía emocionalmente de nadie y eso resultó profundamente liberador. Mi felicidad no estaba en manos ajenas, no dependía de la aprobación externa. Mi historia personal dejaba de ser solamente dolor y se transformaba en un testimonio poderoso de resistencia y renacimiento. La vida finalmente me sonreía de vuelta, con la misma gentileza que yo había aprendido a mostrarme a mí misma. 6 meses después de mi transformación completa, recibí un mensaje inesperado de Julián que decía simplemente: «Gracias por enseñarme a ver, mamá». No era la primera vez que me escribía desde nuestro encuentro supervisado, pero estas palabras sonaban diferentes. Tenían un peso de reconocimiento genuino que no había escuchado antes. Había iniciado terapia psicológica y me pidió disculpas nuevamente, pero esta vez con una sinceridad que se sentía real. Ya no eran disculpas por las consecuencias que enfrentaba, sino por el daño que había permitido. «Entiendo ahora que te fallé como hijo durante años», me escribió en una carta larga. «No solo permití que te maltrataran, sino que participé del maltrato con mi silencio». Lorena había perdido definitivamente la custodia de sus hijos y continuaba en tratamiento psiquiátrico intensivo, sin ningún contacto conmigo. Los informes médicos indicaban que necesitaría años de terapia para controlar sus impulsos agresivos. Mantenía una distancia saludable de toda esa situación, sin rencor, pero con firme autoprotección. No era mi responsabilidad sanar a quienes me habían lastimado, solo proteger mi propia paz. Mis nietos me visitaban en horarios supervisados y me abrazaban con fuerza cada vez. Sus caritas iluminadas al verme me llenaban el corazón. Durante esas visitas, cocinaba sus comidas favoritas y los escuchaba contar sus aventuras escolares. Les explicaba con amor que los adultos también necesitamos aprender límites y respeto. «A veces la abuela tiene que enseñar lecciones importantes, aunque duelan», les decía mientras los abrazaba. Mi relación con Julián se reconstruía lentamente, basada en respeto mutuo y no en dependencia emocional. Nos encontrábamos una vez por semana en un café, conversando como 2 adultos que se conocen de nuevo. Él reconocía abiertamente que me había explotado durante años y prometía no repetir esos patrones nunca más. «Vas a ser abuela de mis hijos, no su empleada», me aseguró con firmeza. La jueza que había llevado mi caso me felicitó personalmente por mi valentía al romper un ciclo destructivo que afecta a muchas familias. «Usted salvó a toda su familia, incluso a quienes la maltrataban», me dijo durante nuestra última cita judicial. Sentí un orgullo genuino por primera vez en muchísimo tiempo. No era orgullo por complacer a otros, sino por haberme defendido y haber tomado decisiones difíciles pero correctas. Continuaba pintando diariamente, pero ahora mis obras tenían una luz más intensa
y colores más vibrantes. Mis cuadros reflejaban la alegría interior que había recuperado. Vendía regularmente en exposiciones locales. Decidí cumplir un sueño que había guardado silenciosamente durante décadas: viajar sola a Bariloche. Siempre había soñado con ver las montañas y los lagos patagónicos. Compré mi pasaje de avión sin pedirle permiso a absolutamente nadie, por primera vez en mi vida adulta. La sensación de libertad al hacer esa reserva fue indescriptible. Cuando llegué y vi las montañas nevadas reflejándose en el lago, sonreí sintiendo que era parte del mundo nuevamente. Ya no era una espectadora de la vida ajena, sino protagonista de mi propia aventura. Respiré el aire frío de la montaña y me di cuenta de que ya no cargaba ningún miedo. El miedo a molestar, a ser abandonada, a quedarme sola, había desaparecido completamente. Recordé aquel momento del escupitajo en mi plato y entendí que aquel gesto cruel había sido mi liberación. Sin esa humillación extrema, tal vez nunca habría encontrado el valor para cambiar. La humillación se había transformado en la semilla de una valentía que cambió completamente mi destino. Lo que pretendía destruirme terminó salvándome. Hoy vivo en una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Es una paz profunda que nace de saber que mis decisiones me pertenecen, que mi vida tiene valor por sí misma. Descubrí que renacer a los 68 años no solo es posible, sino hermoso. Cada día es una oportunidad de crear, de amar, de elegir, de ser quien realmente soy. Mi vida me pertenece finalmente, completa y eternamente. Ya no es algo prestado o condicionado al humor de otros. Es mía, genuinamente mía, y eso es lo más valioso que poseo. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.